frase. Siempre comienzo la emisión con una frase porque, en fin de cuentas, estas frases mueven un hilo y a mí me gusta hacer el storytelling. No soy de estos que vienen a hablar y a sacar caso por caso para simple y llanamente pues hacer una emisión de denuncias. No, yo narro un storytelling de la misma manera que narro mis libros, de la misma manera que narro mis prosas poéticas y mis cuentos. Yo narro un storytelling, tiene una guía conductora y esta guía conductora va hasta el final de la emisión, así que usted no se despegue, no sea que no sepa luego encajar un elemento con el otro, un material con el otro, pero de todas formas, acá siempre le diremos lo que es. Siempre estaré yo presente e incluso el día en que divaríe un poco, porque los poetas somos así, usted creerá que parte de la realidad que cuento también puede ser ficción. No es siempre la ficción la que luego puede, por las fuerzas de las cosas, convertirse en realidad. Puede que la realidad que uno cuente, como ha pasado este fin de semana, y tengo tanto deseo, no tanto tiempo, tengo tanto deseo de hablar de este tema, de los mentirosos, de los especuladores, de estos que se la pasan hablando, de los libertadores de Cuba, que algo en deseo en que esta parte de la emisión llegue, y es por eso que voy a comenzar rapidito con esta frase de George Bernard Shaw, un escritor, un gran escritor que vivió entre 1856 y 1950 y fue Premio Nobel de Literatura. Y dice esta frase de Bernard Shaw: los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia, ambos por la misma razón. E incluso yo diría que los políticos deberían ser cambiados con mucho más frecuencia que los pañales. Créame usted que en lo que un niño se haga caca y en lo que un niño orine, ya los políticos la hicieron. Ya los políticos no dan tiempo. Usted vota por ellos hoy y todo lo que en su día fue promesa, al día siguiente, cuando sumen la primera magistratura de un país, pues ahí van todos a olvidar que se cambiaron de traje, y en el traje, bueno, los políticos no anotan mucho. No hay tampoco que exagerar, no hay que comparar a un político con un intelectual, y ni siquiera hay que comparar a un político, por muy médico que sea, por muy ingeniero que sea, con un profesional a carta cabal. Los políticos no saben ser profesionales. Casi siempre prometen y luego incumplen. Y la mayoría de las veces, la mayoría de los políticos que hemos conocido, por lo menos estos después de la era democrática, vamos a decir, que tienen menos tiempo, porque con las monarquías, pues usted cuando era rey, usted se sentaba, tenía 5 años, ya sabía usted que iba a ser coronado un día, y usted llega y se dice: cuando sea rey voy a hacer esto. En fin de cuentas sí lo hacía, porque usted tenía el tiempo de su vida para hacerlo. Estos políticos llegan hasta 6 años, hubo septenatos en ciertos países, hubo quinquenios, hay quinquenios en otros, excepto en los países donde rigen las dictaduras. En los países democráticos es muy difícil que los políticos cumplan. Claro está. En los países donde rigen las dictaduras, los políticos nunca cumplen, porque siempre rigen. Y como siempre rigen, pues nunca rinden cuenta. Ahora, de los que les estoy hablando es de los políticos de verdad, porque en realidad los dictadores o los séquitos de dictadores, incluso estos que son funcionarios y todo eso no son políticos. En una dictadura no se hace política, puesto que la política la traza una casta, una parte de la tolda que es, además de eso, siempre minoritaria, porque se trata del clan de clanes, ahí donde está injertado el jefe y todos sus acólitos, vamos a decir, su círculo más cerrado. Entonces, todo lo que se haga en dictadura se decide en una sola oficina. Pero todo lo que se hace en democracia suele ser dirigido desde el gobierno, y cuando los gobiernos son un poco totalitarios, hay veces que son los presidentes mismos los que imponen la línea de gobierno, los que imponen la política a seguir, y así el país, en la cabeza de uno solo, en las manos de uno solo, también los países giran hacia el abismo. En otros países, como en este, por ejemplo, como en los Estados Unidos, donde todavía las masas tenemos poder, donde estamos empoderados, donde la democracia es sólida, o será frágil la democracia, siempre lo será, pero las democracias sólidas se hacen cuando
La mayoría de los ciudadanos del país ya decidieron que no querrían nunca, incluso si estos se pintan de tiernos, vamos a decir, no querrían nunca tener gobiernos totalitarios o que se asemejen o que se aparenten. En estos países siempre rige una democracia, siempre rigen partidos que están como que instruidos en el arte político. Ellos saben bien que más allá de los 5 años, las cosas no marcharán si no marcharon en los 3 primeros. Y es por eso que a veces con la cabeza baja, sí, pero tranquilamente, si cumplieron con su deber, aunque no hayan cumplido con sus promesas y con los votantes, pues se van, se retiran y a veces vuelven. Sí, porque los políticos nunca saben retirarse tampoco. A veces vuelven, pero casi siempre o a rematar lo malo que hicieron o a reivindicar lo que quisieron hacer bien. Esto siempre así. Entonces, el político nunca será un ser confiable. Quizás en su casa, quizás entre amigos, sean personas excelentes, no digo que no, pero ya cuando usted ve que un ser social se convierte en ser político, usted húyale. Usted prefiere ser de estos amigos que siempre han dicho la verdad y por eso cuando escuchan a un político nunca lo creen. Y sobre todas las cosas siempre guardan palabra por palabra cada una de las que dijeron porque hay un día en que puede empezarles. Esto es lógico. Miren Cuba cómo pasó. Fidel que vino, nos hizo un cuento, después vino el otro, nos hizo un cuento. Nos han hecho tantos cuentos que incluso vino un otro. Incluso no se han fijado cómo los cubanos tenemos una debilidad por los pichones de españoles. No habrá querido este hombre, todavía no quiero decir su nombre, pero no habrá querido decir, ustedes ven como los españoles con nuestra labia, con nuestro acento, cogemos a los cubanos y los envolvemos. No habrá sido eso, un trabajo un poco de sociópata. No de sociólogo, de sociópata. Pero en fin, así es como pasa. Eso, esa gente que se van de aquí, van allá a hablar mal del país. ¿Y por qué ellos no dicen aquí que ellos pueden abajo Fidel, abajo Raúl y todo, no? Y entonces en vez de decir, señores, hace falta mandar recursos porque en Cuba hay problemas, no, que se pueden hablar mal de allá, que yo todo lo oigo. Yo vivo en una cuartería donde hay gente que se dedican a eso. A mi casa han ido hasta con droga para que yo se la meta y como yo no he querido, yo se he venido allá de todo el mundo, hasta de mi propia familia. Y un primo mío lo mataron hace una pila de años y se quedó muerto y los asesinos están sueltos, igual que Posada Carriles. ¿Y así tú tienes vergüenza de defender este gobierno? Mi primo se quedó muerto, tía. Para que usted... Ay. Estos comunistas son así, ¿eh? Disculpen las imágenes porque hay veces que uno quiere sacar cosas que solo existen en una sola versión. Y esta versión yo la tengo guardada hace mucho tiempo y la pico por pedacitos porque este loco me parece, además de un irreverente, me parece un canalla, me parece todo un ignorante que habla desenfadadamente sobre lo que él desearía ser, lo que él quiere ser y en fin de cuentas usted ve, no es más que un parlanchín, como mucho, un parlanchín, pero los comunistas siempre han sido así. Usted no se coja la cabeza con ellos siempre llegarán a enredar a todo el que vean con muelas bonitas y sobre todas las cosas con grandes promesas, con palabras lindas, con lo que usted no ve y que usted no verá nunca, pero a ver, seguiremos hablando de esto porque también está lo subliminal, está lo que existe pero no se ve. Esto depende cómo usted lo quiera ver. Por ejemplo, el aire existe pero no se ve. Pero en fin, esto son cosas de locos. Y usted no se olvide. Yo con estas locuras de cubanos me sigo diciendo, el camino que cogimos nos va. De patria y vida es lo mejor que ha podido pasarle a un cubano en muchos años. Estos comunistas, como este señor, como este ignorante, pobre ignorante que vimos ahora, que vive hasta una guardería, imagínense ustedes, y el vídeo es más largo, pero yo siempre me digo que lo mejor que nos pudo pasar fue que Patria y Vida llegara hasta nosotros y nos iluminara, y acá pudiéramos, de cierta manera, tener confianza en que estas palabras que estamos diciendo los youtubers en internet no se queden acá.
de que la cosa sigue empujando, de que la situación cubana, incluso si se sigue degradando, que sea para mejor. Que Patria y Vida nos conduzca hasta ahí, hasta donde queremos. Y es esta la única noción que yo tengo de este tipo de... Vamos a decir, es la única noción que tengo del tipo de lucha que llevamos. Pacífica, pero con convicción. Cada día con más convicción. Cada día el pueblo cubano se levanta más, cada día el pueblo cubano grita más y cada día el pueblo cubano se siente sobre todas las cosas con menos compromiso con la tiranía y mucho más libre. Mucho más libre. Entonces, a ver, que vengan años, que vengan fuegos artificiales, que venga lo que la dictadura decida, lo que los comunistas decidan por el momento, porque nosotros, enrumbándonos por donde vamos, llegaremos hasta La Habana. Y allí sí que haremos la fiesta. Allí en Cuba sí que haremos la fiesta. Allí en Cuba sí que tendremos tiempo primeramente, de reencontrarnos los cubanos. De que todos estos cubanos que hoy, por ejemplo, están intentando, porque está llena de caudillos esta lucha de activismo pro democracia en Cuba. Este movimiento libertario no es tan sano que digamos, este movimiento libertario no es tampoco una cosa de la cual uno pueda fiarse si desea avanzar en términos políticos. No estamos preparados, y esto se está viendo, esto también se vio en el transcurso de la semana. Vimos como, por ejemplo, figuras del calibre de Luis Manuel Otero Alcántaras, el líder del movimiento San Isidro, pues salió de su prisión hospitalaria y ha hecho varias declaraciones en las cuales, bueno, si bien convence, no deja claro cómo se pasaron las cosas. Yo creo que los cubanos, no porque yo espere nada de Alcántara, no espero nada de Alcántara ni espero nada de nadie, pero yo pienso que si van a estar en esta lucha deberían ser por lo menos un poquitico más diáfanos, tener menos amor propio y un poco más de empatía por la gente que, en fin de cuentas, somos quienes defendemos su carne desde el exterior, porque no hay que olvidar que por mucho que hayan líderes en Cuba, y yo aplaudo que haya muchos líderes en Cuba, somos nosotros los que estamos acá en el exterior quienes le damos visibilidad. Entonces, ellos se deben a ellos en primera. La idea es que cada líder cubano, es que cada luchador cubano, es que cada cubano que decide emprenderla contra la dictadura se diga, yo me lo debo a mí. Pero también, de cierta manera, que intente, por dignidad, por ética y por empatía, de decir, yo también me debo a todos estos cubanos que en el exilio me apoyan cada vez que mi vida está en riesgo. Cada vez que mi palabra es puesta en dudas. Esto, como digo, yo no tengo nada que reclamarle a Luis Manuel Otero Alcántara. Yo no votaré nunca por él si algún día decide ser político. Yo no lo creo. Para mí es un opositor como tantos otros. Es un artista, es un intelectual, incluso empírico, es un intelectual, es una persona de muy buena calidad humana. Ahora, yo no comparto sus ideales políticos. Ni con él, ni con, por ejemplo, Tania Brugueras, de la cual... Y estoy hablando de estos personajes acá porque no hablaré de ellos durante la emisión. En Tania Brugueras yo pienso que de una manera más egocéntrica, de una manera un poco más, vamos a decir, desenfadada, intentó posicionarse como líder de la sociedad civil. Tania puede ser líder del grupo que ella desee. Eso nadie se lo discute. Si ella tiene seguidores, si ella tiene la intención de formar un partido, ella puede, pues, ponerse las botas, cerrarse el cinto, coger el machete y salir a la lucha. Eso no me queda duda. Cada cual lleva su propia guerra. Pero lo que sí no tiene derecho Tania Brugueras, ni nadie, ni Ferrer, ni nadie, es a apoderarse de... el logo de la sociedad civil cubana, que de hecho no existe. De hecho, ninguno de ellos representa. ¿Por qué? Porque en primera, cada uno de ellos es parte de su pequeña
minoría de ideales, cada uno de nosotros también, de hecho, pero yo pienso que hay personas que tienen, incluso hay movimientos que no son partidos hoy en día, que son mayoritarios frente a estos movimientos de la sociedad civil cubana interna que están surgiendo. Hay muchos movimientos ya muy bien forjados, a los cuales también habrá que darles una oportunidad dentro del panorama político cubano, y sobre todas las cosas, hay grupos que hoy se están guardando para cuando Cuba cambie. Esto es así, no todo el mundo está diciendo, yo estoy aquí, cuenten conmigo. No. Yo creo que como esta lucha, los movimientos libertarios son largos. Usted ve desde cuándo se está luchando, bien que mal, desde cuándo se está luchando contra la dictadura castrista, por la simple razón de que esta lucha es una lucha pacífica, no se permiten las armas. O sea, sí, nosotros quisiéramos tomar las armas, pero ¿cómo hacerlo? Primero, es imposible en Cuba, no hay armas, el pueblo no podrá tener armas. Segunda, ningún gobierno se asociará a nosotros para conjurar contra esta dictadura, por criminales que sean. Por criminales que sean, nadie vendrá junto con nosotros a invadir Cuba. Y eso es, yo pienso en a mi manera de pensar, a mi justa manera de pensar. No comprometo a nadie, aunque usted me mire, aunque usted esté de acuerdo con lo que digo. En mi justa manera de pensar, yo pienso que la única manera que tendrá el gobierno cubano, o sea, que tendrá la oposición cubana para tumbar al gobierno cubano, y aquí sí digo gobierno, porque a quien se trata de tumbar es a un gobierno, es la manera militar. O que los cubanos mismos se alcen, formen milicias, guerrillas, como mismo hizo Castro, se vayan a las montañas, y esto ya no podrá ser decretado por nadie como un movimiento terrorista, pues será legítimo, serán los cubanos que se armen para tumbar a la dictadura, sea que lleguen, que desembarquen, no importa, si llegan, desembarcan y logran liberar un territorio y a partir de ahí lanzar la lucha contra la tiranía, esto será, ¿cómo se dice? Se me acaba de ir la palabra de la boca, pero esto será aceptado por todos los cubanos y también será aceptado por la comunidad internacional. Pero esta idea es muy utópica, es una ilusión. Esto nadie lo hará, ni cubanos, aunque muchos tengan el deseo de hacerlo, ni extranjeros, puesto que ni los cubanos se lo pedirán, ni tenemos el dinero para pagar fuerzas extranjeras, ni los gobiernos extranjeros se meterán en tal empresa que sí puede ser considerada una empresa mercenaria, una empresa terrorista, y vaya usted a saber todo lo que pueden con su lloriqueo formar los comunistas cubanos. Pero esta es una lucha pacífica que tenemos que llevar hasta el fin. ¿Cómo? Las ideas fluyen, las ideas hacen ebullición en la mente de todos los cubanos, pero no llegamos a ponernos de acuerdo precisamente por esto, porque el caudillismo sigue minando las filas libertarias, tanto hoy como pasó hace un siglo, cuando Martí, y mucho antes, cuando Carlos Manuel de Céspedes lanzó la primera gesta libertaria por la independencia cubana. Hasta ahora es así, hasta ahora siempre ha sido así. Entonces vienen estos miembros de la sociedad civil a declararse ellos como Vicente García hizo en un momento, por ejemplo, como hicieron muchos caudillos en Mambises, como hicieron también varios caudillos de la época rebelde, mucho menos de la época rebelde, pero sí algunos en la época de los rebeldes del Escambray, lo que los comunistas llamaron bandidos, que no eran ni mucho más ni mucho menos, no eran bandidos nada, no eran alzados nada, era otra revolución que se intentó librar esta vez desde las montañas del Escambray para recuperar entonces la democracia que Fidel mismo nos usurpó llegando a La Habana, habiendo prometido antes que restituiría la Constitución del 40 y que llamaría a elecciones libres lo antes posible. Esto nunca pasó. Y desde entonces Cuba se divide. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? Y siempre están los inteligentes, como Ignacio Jiménez Cuba, por ejemplo, que decidió él mismo echarse encima una tolda entera. Una tolda de ilusos, de personas que creyeron, bueno, no hay tampoco, yo no estoy aquí para descender a nadie. Es por eso que no me pronuncié antes sobre estos temas, que no me pronuncié antes tampoco sobre Tania Bruguera, pero usted siga su lucha,
sigan su lucha. Jiménez Cuba está desmentido por completo. No podrá sacar más nunca la cara delante de un cubano. Pero Tania Brugueras, los demás, a todos los activistas cubanos, a todos esos guerreros que están allí en la tierra, batiéndose contra la tiranía, y también a los de afuera, ¿por qué no? Yo les pido que, si por lo menos no se unen, que tengan la hidalguía, sí, la hidalguía, la empatía de reconocer la lucha de otros y de no quererse robar el protagonismo de esta lucha. Esta lucha no tiene hasta ahora protagonistas. El único protagonista de esta lucha que estamos librando es el pueblo cubano en su conjunto, los de dentro y los de afuera. Los de afuera fuimos los que poco a poco minamos la celda castrista. Los de adentro están hoy están saliendo de esa mala cuna en la que nacieron, de esa mala escuela en la que los educaron, en la que los adoctrinaron, mejor dicho. Pero todos tenemos que llegar juntos al fin de esta batalla. Y el fin de esta batalla no tiene dos versiones, tiene una sola versión, y la versión es democracia en Cuba, con todos nosotros reunidos, reconociéndonos, juntándonos y hablándonos todos como cubanos, y ya no más como una casta que se cree que tiene el poder y otra casta que aspira a tener el poder. No, el poder, de la única manera que podremos lograrlo será de manera democrática, en las urnas. Y este primer poder que se ejercerá en Cuba serán los cubanos, todos los que decidamos quién nos representa y quién no nos representa. No piensen que porque estamos fuera no tenemos ningún derecho. Y no piensen que porque estamos fuera no tenemos el brazo tan largo como para hacer fallar cualquier empresa que intente apoderarse de Cuba en los meses a venir, provocando un cambio fraude. Esto no pasará, esto no lo permitiremos, y lo estamos diciendo desde aquí, lo han dicho todos, y yo creo que lo seguirán diciendo todos los influencers cubanos, e incluso lo están diciendo los medios de prensa independientes cubanos, que el cambio fraude no es la opción. Esta no es la versión que queremos en Cuba. Nosotros no queremos que nadie nos represente dialogando con la tiranía. Eso es en primero. Porque nosotros no queremos dialogar con la tiranía. Nosotros no queremos de ninguna manera que esta tiranía arregle las cosas para que la impunidad prosiga. Y de todas evidencias, este diálogo que está proponiendo Tania Brugueras es eso a lo que nos va a conducir. Es a eso a lo que nos va a conducir. A un gran fraude en el cual todos los tiranos, todo el que tiranizó en Cuba, todo el que metió una mentira, todo el que robó, todo el que tiene hechos de sangre, todo el que condujo tropas injustificadamente en guerras injustificadas, en las cuales nuestros cubanos murieron y en las cuales también nuestra sociedad sufrió económicamente, pues la mayoría de los insumos, la mayoría de las inversiones estaban dedicadas a esta guerra, incluso si la mayor parte del dinero llegó para la guerra en África de la Unión Soviética. Cuba también puso sus cosas, porque puso la mano de obra, puso a quien se iba a morir, puso la carne de cañón. Y esa carne de cañón, si usted se pone a contar cuánto hubiera cobrado esa persona por día produciendo en su país, usted se diría, estos nos deben más que lo que costó la guerra en Angola. Porque cuando uno está en una guerra, no está produciendo y está destruyendo. Gloria al presidente de Angola, a João Lourenço, que pidió perdón a los angolanos por todas las catástrofes, por todo el genocidio, por todas las masacres que se cometieron entre 1975 y el final de la década de los 80, principios de los 90. Sepan que nosotros no vamos a aceptar ningún cambio fraude. Ninguno. Esto solo tiene un final, y el único final es que la sociedad civil, sí, en la calle o mediante negociaciones, no importa, pero desde el flanco opuesto, sin dialogar hasta que no sea, están perdidos. Entréguense. Vamos a ver en qué cárcel los metemos, vamos a defenderles vuestros derechos para que sean juzgados en el momento que toque,
Esa es la única opción. Que los cubanos, desde afuera, frente al Palacio de Gobierno, digan, es hasta aquí, se acabó. La única negociación es para que las turbas, para que la chusma no los mate. Es la única negociación. A partir de que los cubanos estén empoderados en el poder, esta gente ya tiene que estar en una cárcel. Los juicios, no nos apuremos. No nos apuremos. Se pasarán meses y años estas personas en las cárceles. No nos apuremos. No tenemos tampoco que decir al día siguiente del triunfo democrático vamos a coger a todo el mundo y vamos a juzgar a todo el mundo a partir de 2 días después. No, esto no será así, puesto que en Cuba no habrá ni un solo abogado homologado para poder ejercer como abogado verdaderamente, como abogado verdaderamente, porque quien haya trabajado para la dictadura no podrá ejercer en democracia hasta que no sea también juzgado. Quien haya sido abogado durante la dictadura castrista, como también fue cómplice de ese genocidio, pues no tendrá el aval para trabajar, para ejercer como abogado. Y así pasará en muchos de los sectores determinantes de la consolidación del Estado cubano. Será un Estado no muy rico, porque lo que queremos fundar es una Cuba en la cual los ricos sean los cubanos mismos. Que la suerte y el amor los acompañen. Hasta pronto. The Sensitizer fue presentado por Tony Cantero Suárez y patrocinado por la Fundación por la Esperanza, plataforma virtual promotora de los derechos y deberes del hombre, del ciudadano y de la sociedad, The Life World Productions.